imposibles, inigualable. Eres invencible, no tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. ¿Lo crees? No tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti, mi Dios. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada porque te tengo a ti. Así es, no nos falta nada, porque el Señor es nuestro pastor, y porque en Él tenemos todo lo que necesitamos. Oh, tú eres suficiente, Jesús, tú eres suficiente, Padre. Tu Espíritu en nosotros es nuestra esperanza, Señor. Tu Espíritu en nosotros, nuestra esperanza de gloria, nuestra victoria. Tú vas con nosotros, tú no nos... Dios inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable. Eres invencible, no tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. Amén. No tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. Y no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No, 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 no. No nos falta, no nos falta. ¿Sabe? El ejercicio de la adoración, más allá de la música, más allá de cantar, la adoración tiene que ver con rendición, tiene que ver con entrega. Y sabe, Dios está y Él quiere que nos acerquemos a Él y que le pidamos. Dice, pidan, ¿verdad? Pero muchas veces nos enfocamos solo en pedir. Pero cuánto a veces nos enfocamos en dar. Y hay mucho que le podemos dar a Dios, aun cuando no necesitan nada. Pero sabe, muchas veces lo que Dios nos está pidiendo que le demos es la necesidad de tener control. Tener control de las cosas, tener control de las situaciones. Y a veces nos aferramos tanto a querer tener el control nosotros, que eso es algo que no se lo damos a Dios. Y en este momento es el momento perfecto, en un momento como este en el que estamos recordando que Él es Dios imparable, que Él es Dios de imposibles, que no hay nadie como Él. Es el momento perfecto para poder rendir el control a Él. Tú puedes hacerlo si tú crees que Dios te está pidiendo eso. Ahí tú puedes cerrar tus ojos en tu lugar
ya sea con tu voz audible o en tus pensamientos, y tú puedes decirle a Dios: Dios, yo te entrego el control el día de hoy. Señor, yo renuncio y te pido perdón por querer tener el control siempre. Señor, ayúdame a confiar en ti, ayúdame a rendir mi vida a ti. Ayúdame, Señor. Todo temor, toda duda, todo desánimo, toda preocupación, toda tristeza también, todo enojo también, Padre, permíteme dejarlo ante tus pies. Te lo rindo, Señor, el día de hoy te lo entrego. El deseo de controlar, Señor, te dejo a ti ser Dios. Y enséñame a dejarte a ti ser Dios y ser quien tenga el control de mi vida, quien tenga la autoridad en mi vida, el poder en mi vida, y que seas tú dirigiéndome y que seas tú guiándome. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar por las ofrendas. Y si usted trae una ofrenda o trae diezmo, puede tomarlo ahí en su mano. Si necesita un sobre, puede pedirlo a los sugieres que van a estar aquí a los lados para facilitarle uno. Y sabemos que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, dice el libro de Santiago. Todo aquello bueno que tenemos lo recibimos de parte de Dios. Sí. Y cuando nosotros damos con generosidad, ya sea ofrenda, ya sea diezmo o nuestro tiempo, cualquier cosa que nosotros demos, hay que darla conscientes de que la hemos recibido primero de parte de Dios. Amén. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a bendecir estos diezmos y estas ofrendas. Padre, te damos gracias, Señor, y ponemos en tus manos, Señor, cada ofrenda, cada diezmo, Señor. Te damos gracias por tu provisión. Te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque en ti no nos hace falta nada. Y lo creemos, Señor. Y por eso es que podemos dar con confianza, Señor. Aun si no lo viéramos, Señor, creemos por adelantado, Señor. Y confiamos en que tú no fallas, en que tú eres proveedor, en que tú eres nuestro dador, nuestro cuidador. Y por eso es que te honramos con estas ofrendas y estos diezmos, Padre. En el nombre de Jesús, bendícelos, Señor. Multiplícalo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mientras esté el video, puede pasar a depositar sus ofrendas. cristocéntricas, o sea, las canciones que cantamos, todo tiene que ver con Cristo. Los mensajes que estamos predicando queremos que sean cristocéntricos, no un evangelio religioso. Quiero hablar de esos dos extremos y espero que me preste atención y podamos entender un evangelio religioso como sucedía en los tiempos de Jesús, que los religiosos se creían más santos que los demás. Quiero leerles un pequeño versículo, unos versículos en Lucas capítulo 18, versículo 10. Dice: un fariseo y un publicano subieron al templo a orar. Ahí estaban los dos. El fariseo, puesto en pie, oraba: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros. Y yo creo que le hacía así:
¿verdad? Al publicano, como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Bueno, y sigue ahí los versos, pero dice que el publicano ni siquiera podía levantar su cabeza, estaba tan avergonzado. Y Jesús dice: les aseguro que hablando del publicano, ha subido más perdonado que aquel que se hacía pasar por un religioso. El religiosismo en las iglesias ha matado muchas cosas, y ahorita le explico un poquito más. ¿Por qué? Porque el religioso quiere hacer sentir culpables a todos los que no actúan como él. Por eso él decía: gracias te doy porque yo no soy un ladrón, yo no soy un adúltero, yo no soy un injusto, yo sí diezmo, yo sí hago esto, yo sí hago lo otro. Ese es el pensamiento del religioso. Buscaban, de hecho, en los tiempos de Jesús, la manera de hacerle caer a Jesús. Agregaban cambios a la ley, muchos cambios hacían, obedecían cuando les convenía. El ejemplo de los días de guardar, los sábados, de cuando habían que sanar a un enfermo, preferían que se esperara un día más cuando el enfermo tenía años enfermo y Jesús le sanaba en un día sano, en un día de reposo. A Jesús le molestaban, de hecho, los religiosos. Y cuando hablo de religiosos, digo, generalizamos, no todos, hablamos de sacerdotes, de escribas, de fariseos, a veces se le menciona como los ancianos, incluso a veces como los doctores de la ley, etcétera. De hecho, en Mateo dice: los principales sacerdotes y ancianos buscaban falsos testigos contra Jesús para entregarlo a muerte. Eso es lo que me refiero cuando te digo: el religiosismo puede matar a las personas. Tanto era su religiosidad que estaban dispuestos a matar a una persona. El mismo Pablo estaba consiguiendo cartas firmadas para ir y matar a los cristianos de ese tiempo. Entonces el religiosismo puede ser tan voraz, tan causante de tantos problemas en una iglesia, como vamos a ver también el otro extremo. Tampoco un pensamiento liberal. Esos son los dos extremos, muy religioso o muy liberal. Es que Dios te ama tal como tú eres, no tienes que cambiar nada. Hay muchos corrientes también así. No, y está bien, Dios te ama, pero quiere cambiarte también y quiere hacer un cambio en tu vida. Entonces, esa es la otra corriente. La verdad es relativa, depende de lo que tú piensas. ¿Qué es lo que tú quieres pensar? Como lo que tú quieras, tú sigue creyendo. Eso es un pensamiento al otro lado liberal. La teología tradicional está pasada de moda, dicen. El cristianismo tiene que adaptarse a la modernidad y por lo tanto tenemos que hacer lo que hacen en este mundo, ¿verdad? Y empezamos a copiar cosas que hacen en este mundo. Ya no nos vamos a decir hermanos, ¿verdad? ¿Qué van a pensar los demás? Dicen algunos de esta corriente. Vamos a hacer la música, los discursos o los sermones o prédicas, como ya no le vamos a llamar así, como allá afuera. Hay que entretener a los niños, a los jóvenes, vamos a ponerles jueguitos, vamos a ponerle… No le hace que no aprendan de la Biblia, nada más vamos a entretenerlos. Hay que tener una mente abierta. Todos somos hijos de Dios. Todos somos buenos por naturaleza, todos vamos a ir al cielo. ¿Has escuchado este tipo de corriente liberal? Todos los caminos llevan a Dios. A lo mejor hasta tú y yo hemos dicho eso en alguna ocasión. La religión nos puede llevar a querer hacer lo correcto, pero por una motivación incorrecta. Porque la religión quiere hacer lo correcto, pero con una motivación que no es correcta. Si buscamos a Dios por medio de nuestra moralidad y religión, no estamos buscando a Dios para salvación. Estamos usando a Dios como un medio para lograr nuestra propia salvación. Solamente lo usamos podemos usarlo como un amuleto a través de la moralidad o la religión. ¿De qué estamos hablando? Voy a estar hablando siempre de dos extremos para al último llegar al centro del evangelio. Vivir bajo la ley o vivir bajo la gracia. ¿Cuántos han escuchado estos conceptos?
bajo la ley y bajo la gracia. Sin duda estamos en el tiempo de la gracia. Vamos a ir en el tiempo de Jesús, ya viene la gracia. Pensaríamos que era más fácil, pero en realidad Jesús vino a hacerlo más fuerte todavía, pero bajo otra condición más de amor. Romanos 6:1, Pablo, después de estar escribiendo y pensando acerca de este tema de la ley y de la gracia, llegó a hacerse una pregunta. En Romanos 6:1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque mientras más pecado hay, más gracia hay. Y él mismo se responde, dice: en ninguna manera. No se trata pues de eso. ¿Qué estamos hablando? Éramos esclavos del pecado. Antes de conocer de Cristo, éramos esclavos del pecado, vendidos al pecado, hacíamos lo que el pecado nos dictaba. Fuimos libres del pecado, y eso es bueno cuando aceptamos a Cristo. Espero que todos han hecho, si no ahorita hacemos una oración. Fuimos libres del pecado y para vivir en libertad, pero esa libertad nos puede llevar a un riesgo, a un peligro de irnos a un extremo o a otro. ¿Qué es lo que hace un esclavo que ha sido comprado y es dado en libertad? Puede regresarse nuevamente a la esclavitud o puede quedarse en este mundo y perderse. Entonces podemos ser siervos, ahora ya no esclavos, sino siervos de Cristo, libres pero agradecidos con el Salvador, sirviendo totalmente a Cristo. Eso es lo que estamos hablando. Una libertad, pero bajo la gracia. Ya no viviendo bajo la liberalidad, bajo la libertad de hacer lo que yo quiera. ¿Qué es el trabajo de la iglesia hoy en día? Como iglesia, ¿qué es lo que podemos o debemos estar haciendo? Predicar a Cristo, sin duda. Yo creo que la mayoría de las iglesias hacemos esto, pero predicar un evangelio completo, un evangelio entero, hablar de la vida, de la muerte, de la resurrección, siempre cristocéntrico, recibir al pecador y restaurarlo también el amor, porque hay iglesias que por la rigidez se cierran. Aquí no puedes entrar si usas pantalones, no puedes entrar si haces esto, si haces aquello, tienes que comportarte de esta manera, y no cabría mucha gente. Entonces es importante que recibamos a las personas y les hablemos del evangelio, es lo que estamos hablando, para que pueda haber también un cambio. Les voy a dar un ejemplo. En Juan capítulo 9, Jesús sana a un ciego de nacimiento. A lo mejor se van a acordar de esta historia. Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Un pensamiento legalista. ¿Qué dice el legalista? Debo vivir una vida santa y buena para poder ser salvo. Entonces, si este está enfermo, es que algo hizo. Ahorita estábamos precisamente en la clase, y a veces eso es algo que se puede decir en las iglesias: estás enfermo, algo hiciste, algo tienes de pecado, por eso es que estás enfermo, arrepiéntete. Y parecería que estamos hablando un evangelio bueno, pero podemos estar bajo esa rama o esa tendencia legalista totalmente. ¿Qué dice el legalista? El legalista quiere un culpable que pague los platos rotos. Ojo por ojo y diente por diente. Eso es vivir bajo la ley. Es que Moisés dijo, en el tiempo de Jesús citaban mucho a Moisés porque era el gran personaje, el gran hombre, y sí lo era. Decía, ¿qué es lo que dice la ley? ¿Qué es lo que dice Moisés? ¿Qué habría hecho Moisés en este caso? Y que querían hacer Jesús caer con esos argumentos. Pero insisto, ¿qué tipo de iglesia queremos nosotros en Betel Sur? Una iglesia que sea ligera en su doctrina, que haga guiños al pecado, que estamos hablando de relativismo o liberalismo, o una iglesia que esté marcada por el regaño y la rigidez, o sea, el legalismo totalmente. Mejor una iglesia centrada en el evangelio. ¿Sí? Estamos hablando ni a un lado ni a otro, una iglesia centrada en el evangelio. Y quiero citar a un autor que estuvimos leyendo, un libro que me pareció excelente, Timothy Keller. De hecho acaba de morir hace unas 2-3 semanas, un gran autor, y
de aquí, parte de lo que diga, voy a estar sacando unas notas de ese libro. Si le interesa, le puedo pasar el nombre del libro al final. Una iglesia centrada pues en el evangelio. ¿Qué estamos hablando? Le voy a hablar tres puntos que como iglesia Betel Sur queremos tener, ¿sí? Y no digo que ni antes ni nunca ha estado bien. Ha sido una iglesia con buenas bases doctrinales, pero queremos ir aprendiendo cada día más y teniendo cuidado de no irnos a un extremo o al otro. Como iglesia queremos primeramente tener una base doctrinal. ¿Qué creemos? Creo que eso es la parte fácil que como iglesia Betel tenemos. Tenemos buenas bases doctrinales. Digo, algunos tenemos aquí muchos años hablando de las verdades eternas escritas en la Biblia, o sea, una buena base doctrinal. Hablamos o creemos tener una relación personal con Cristo, una relación con Cristo personal, no religiosa, sino personal con Él. Entender el propósito bajo el cual estamos como iglesia, lo que entendemos como la gran comisión que está ahí en Marcos capítulo 16, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, etcétera, etcétera. Esa es una base doctrinal. ¿Qué es lo que creemos? Si desde ahí no tenemos una buena base, si nos estamos saliendo de una base doctrinal basada en la Biblia totalmente cristocéntrica, pues ya vamos en otro rumbo. Número 2, una visión teológica. ¿Cómo vemos a la iglesia? ¿Cómo estamos viendo a la iglesia Betel Sur? ¿Qué deseamos que el entorno vea de nuestra iglesia? Hay muchas colonias alrededor, estamos en una avenida, hay mucha gente pasando. ¿Qué queremos que cuando se hable de Betel se diga, esa iglesia es esto o es aquello? Entonces, no estoy hablando de apariencia, sino que realmente deseamos que el entorno vea de nosotros. ¿Cuál es nuestro ADN? ¿Qué es lo que nos mueve como iglesia? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Sí? Yo acabo de terminar precisamente todas estas notas acerca de la misión, la visión, y vamos a ver cuáles son nuestros valores. Yo tengo aquí varios escritos. ¿Qué es el amor? El amarnos unos a otros, aunque eso debería de ser algo general. El servicio, hablando de servirnos unos a los otros, creo que Cristo nos enseñó eso. De adoración, somos una iglesia que siempre ha estado involucrada en alabanza, en adoración. Hablando de hospitalidad, es otro buen valor que podemos tener. Sin duda quizás dice, pero no tenemos esos valores, pero son valores que pudiésemos tener o queremos tener como iglesia. La amabilidad es un valor que yo desde los sugieres, desde los músicos, desde todos, yo voy a ir o he estado hablando, oye, vamos a ser amables con las personas, vamos a atender a las personas. Si una persona llega por primera, segunda, tercera vez, si una persona tiene una necesidad, vamos a ser amables. Estamos hablando de una visión teológica. ¿Sobre qué cosas o temas ponemos énfasis? Tú llegas a una iglesia y tú ves qué es el énfasis que se está predicando. Yo respeto a cada iglesia, pero hay iglesias que tienen énfasis en diferentes temas. Hay iglesias que tienen énfasis probablemente en personas alcohólicas y drogadictas. Probablemente hay iglesias que tienen mucho énfasis en liberar demonios. Hay iglesias que tienen mucho énfasis en visitar hospitales y demás. Digo, todo eso es parte de lo que deberíamos hacer, pero vamos teniendo un énfasis que nos caracterice a nosotros como iglesia. Y por último, una expresión ministerial. Esto responde a una pregunta: ¿qué hacemos como iglesia? ¿Cómo vamos a proclamar el evangelio? El evangelio se puede predicar en diferentes lugares, que en las calles, en las plazas, en las cárceles, en las escuelas, o hay iglesias que deciden hacerlo solo en la iglesia, y no quiere decir que están bien o están mal, solamente es el énfasis que ponen como iglesia, cómo van a estar trabajando, y eso vamos a irlo también conociendo. ¿Cómo predicar en la iglesia y en la comunidad en un momento dado? ¿Cómo vamos a estar predicando hacia afuera?
¿Qué vamos a hacer acerca de enviar grupos, acerca de ir nosotros, de enviar folletos? Hay iglesias que se enfocan mucho en programas de radio, en programas de televisión, aunque no está muy abierto, pero hay iglesias que se enfocan más en eso. Hay muchos métodos pues de comunicar hacia afuera. ¿Cómo vamos a expresar la adoración a Dios? Tenemos un estilo también aquí, y habrá gente que le gusta, le encanta, y habrá gente que no le gusta. Hay gente que viene y me dice, oiga, ¿y dónde está el acordeón? ¿O dónde están los cantos más tradicionales? Hay iglesias que tienen más ese estilo, y nosotros tenemos también un propio estilo, siempre y cuando sea adoración a Dios. Eso es lo más importante. ¿Cómo captamos la cultura a nuestro alrededor? Las colonias, los fraccionamientos, ¿qué colonias tenemos alrededor? ¿Qué tipo de palabra vamos a llevar nosotros a esas colonias? ¿Qué procesos de discipulado llevamos para los nuevos, para los que ya estamos? Tenemos un programa ahora que le llamamos Verdad Fundamental. Estamos animando a todas las personas que tomemos ese tipo de estudios. Los domingos, ¿qué tipo de estudios tenemos? Etcétera. ¿Qué alcance evangelístico? ¿Cómo es gobernada esta iglesia? ¿Verdad? Pues hay un pastor, hay un copastor, hay ciertos líderes. ¿Cómo vamos a gobernar esta iglesia para mostrar hacia afuera? Ok, una iglesia, quiero explicarle esto. Espero, no sé si mandé al correo las imágenes, pero si no las voy a tratar de explicar aquí. Una iglesia equilibrada en 3 ejes. Le quiero hablar en 3 ejes. Primeramente, hablando del evangelio. A un extremo del centro del evangelio está el legalismo o la religiosidad o la religión. Pues ahí está. Y por el otro lado está el relativismo, o lo que se conoce como la irreligión. O muy religiosos o nada de religión. No quiero nada que saber con la religión. El legalismo enseña que podemos salvarnos a nosotros mismos por la manera en que vivimos. O sea, tú tienes que hacer esto y esto otro, y tú te vas a salvar. O sea, eso le quita la autoridad a Cristo. Y el relativista dice, no importa cómo vivimos, si es que Dios existe, Dios ama a todo el mundo. O sea, es el otro extremo. Si no creemos en la deidad de Cristo, nos deslizaremos hacia el legalismo o hacia el relativismo. Tenemos que poner al centro, que es Cristo. O sea, una iglesia centrada en Cristo. También es posible mantener una sana doctrina, sin embargo están marcados por un tipo de ortodoxia. La ortodoxia me refiero a una creencia o doctrinas de una iglesia. Toda iglesia tiene una ortodoxia, un tipo de creencias, ¿sí? Puede ser una ortodoxia muerta, o sea, un aire de superioridad moral. O sea, que todas las enseñanzas van en superioridad moral. Tienes que hacer esto y aquello y aquello y aquello. Solamente palabra muerta, sin algo vivo. O una ortodoxia desequilibrada. Esto se refiere a un énfasis excesivo en algunas doctrinas que oscurecen el llamado del evangelio. No sé, prestando tanta atención a ciertas enseñanzas o doctrinas de la iglesia y dejan fuera el evangelio. Aquí todos tienen que venir vestidos de cierta manera, tienen que hacer tales cosas para poder ser bautizado, para poder ser a esto, para poder celebrar la Santa Cena. No sé, para tantos tipos de cosas tienen como un seguimiento y se cierran a otras opciones. Una ortodoxia desequilibrada, énfasis excesivo en ciertas doctrinas. Puede ser también una ortodoxia desorientada, consecuencia de la exposición de doctrinas como una clase teológica se combinan para que penetren los corazones de las personas a fin de que experimentemos la convicción del pecado y la belleza de la gracia. Esa es una ortodoxia desorientada. Hay doctrinas, pero no se combinan realmente para que llegue al corazón de las personas. Somos salvos por fe, pero también por gracia. Amén. Estamos hablando de esos 2 puntos.
Ese es el primer punto, evangelio. El segundo punto es cultura. Lo que comentaba ahorita, ¿qué somos como iglesia culturalmente? ¿Qué representamos nosotros a nuestro alrededor? ¿Somos una iglesia escasamente adaptada o somos una iglesia adaptada en exceso al entorno, a la cultura alrededor? Porque una cultura escasamente adaptada solamente confronta. Solamente va a la gente y confronta. Tú eres un pecador, tú tienes que arrepentirte. ¿Qué le suena a eso? Legalismo. O una cultura, una iglesia adaptada en exceso. Solamente aprecia, pero no dice en qué está mal. Eso es el otro extremo. Para alcanzar a la gente debemos apreciar la cultura, de quién estamos rodeados, adaptarnos a ella, pero también confrontarla y desafiarla. De eso se trata la iglesia, de que venga la gente, pueda reconocer sus pecados. Le vamos a mostrar qué es lo que dice la Biblia, y darle la oportunidad de ser desafiado. Por lo regular, cada cultura puede ser receptora de la gracia de Dios. Casi cualquier lugar en el mundo puede ser receptora de esa gracia y tener una revelación de Él, aunque también puede ser obstinadamente idólatra. En México tenemos un fuerte encaminamiento, por así decirlo, a la idolatría. Hay una idolatría, y no hablo necesariamente de ídolos hechos de barro, de madera. Si nos adaptamos en exceso a una cultura, podemos aceptar los ídolos de esa cultura. No importa, mira, lo que tú haces, eso está bien, tú síguelo haciendo, no hay problema. O bien, si nos adaptamos escasamente a una cultura, puede que convirtamos nuestra propia cultura en un ídolo, y eso es ya idolatría. Si nos adaptamos en exceso a una cultura, no podemos cambiar a la gente porque no la estamos invitando al cambio. Estamos tan adaptados que la gente puede permanecer en el mismo estado. Por el contrario, si nos adaptamos escasamente a la cultura, nadie será transformado porque no habrá quien los escuche. Por el contrario, va a haber confusión, los ofenderemos o simplemente seremos incapaces de persuadirlos. Amén. ¿Me están siguiendo? Y el último punto, tercero, es movimiento. Esa es la palabra, movimiento. Una organización sumamente estructurada o una organización sumamente flexible. Una organización estructurada habla de tradición y de autoridad. Es que esto lo hemos hecho por 100 años, por 200, y esto es lo que dicen. Todos los libros se tienen que hacer así. O un organismo flexible, totalmente cooperación y unidad. Vamos a ver qué es lo que dice la mayoría, qué es lo que todos opinan. No, un movimiento centrado en el Evangelio, en Cristo. Algunas iglesias tienen tan identificada su propia tradición teológica que no pueden hacer una causa común con otras iglesias o instituciones evangélicas. Es que nosotros somos pentecostales, nosotros somos de Betel, no podemos mezclarnos con otras iglesias. Créeme, yo he estado en iglesias donde me dice: hermano, usted predique nada más con que diga paz de Cristo, y ya saben a lo que me refiero. Y yo pude predicar perfectamente. Fue el único requisito que me pusieron. Bueno, y tenía que ir no con corbata, pero sí camisa o algo. No, en iglesias que no podría predicar quizás en la forma como estoy vestido ahora. Eso es un organismo muy estructurado. No pueden participar con otras instituciones evangélicas para alcanzar a la ciudad o trabajar por un bien común. Hay personas que no podrían estar en esta iglesia porque la música, por muchas cosas, por el lugar, pero hay personas que pueden ir a otra iglesia perfectamente. De eso se trata, de poder participar conjuntamente con otras instituciones. También pueden aferrarse fuertemente a formas de ministerios del pasado. Son iglesias sumamente estructuradas o institucionales, lo que decía de mucha tradición. Por otro lado, puede haber iglesias que son extremadamente anti-institucionales. Prácticamente no tienen una identificación alguna o alguna herencia o denominación particular y no tienen mucha relación con un pasado cristiano.
O sea, acaban de nacer y no, pues aquí vamos a predicar y lo que va saliendo ahí en la Biblia, eso es lo que van predicando, no hay un conocimiento. Son iglesias caracterizadas por ser demasiado flexibles e informales. Ok, ya estoy terminando. Si quieren, los músicos ya pueden empezar a pasar. Quiero leer otra cita en Lucas capítulo 11, versículo 39 y 40. Pero el Señor les dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiaos lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Yo te pregunto, nos preguntamos en esta hora, ¿qué es más importante, lo de afuera o lo de adentro? ¿Lo de adentro? ¿Qué será más importante, lo de adentro o lo de afuera? Entonces lo de afuera, el cuerpo, el templo no es importante, pues son importantes ambos, ¿verdad? Sin duda adentro hay siempre los órganos internos, todo lo interno es más importante. Sin duda antes de conocer a Dios estábamos podridos por dentro, muy bellos por fuera, ¿verdad? En el espejo nos veíamos muy bien y ay, qué guapo estoy, qué buena gente soy, pero por dentro estábamos podridos, o sea, necesitábamos un cambio interior. Ya vimos la cita en Romanos, dice que no hay justo ni aún uno. Todos estábamos mal, si por dentro, ¿qué no sería por fuera? ¿Cuántos han ido a comprar una fruta muy rica, se ve muy bien y todo, y la partes y mal, ¿verdad? Los aguacates y todo está mal por dentro. Por fuera se ve muy bien, pero por dentro está mal. Si lo de adentro está mal, pues lo de afuera no va a servir para nada. La religión enseña que si hacemos buenas obras y seguimos las reglas morales de nuestra conducta externa, Dios entrará a nuestros corazones y nos bendecirá y nos dará salvación. En otras palabras, si obedezco, Dios me amará y me aceptará. Fíjate cómo puede ser engañoso muchas veces los conceptos que podemos tener incluso de muchos años. El Evangelio dice lo contrario. Si reconozco en mi corazón que Dios me ha aceptado y me ama gratuitamente, o sea, no tengo que hacer nada, no tengo que pagar nada, no tengo que hacer ciertas cosas para que Dios me acepte, es gratis, por gracia, puedo comenzar a obedecer con alegría interior y con una gratitud. Fíjate cómo va el corazón diferente. Ya no tengo que hacer para que Dios me ame. Yo obedezco porque Dios me ha amado. La religión es un cambio de afuera hacia adentro. En cambio, el Evangelio es un cambio de adentro hacia afuera. La religión quiere con que te veas bien, mire, todos están formaditos, todos se ven muy bien, todo va muy bien, pero el Evangelio quiere cambiarnos desde adentro hacia afuera. Y tarde que temprano vamos a expresar eso. Necesitamos tener una renovación completa del Evangelio personal y colectiva, porque la renovación comienza en uno mismo, ¿no? Es que nosotros como familia, como iglesia, no, cada uno de nosotros necesitamos una renovación completa. Predicar no solo conocimiento o emociones, también transformación y poder del Evangelio. Corintios habla acerca de eso, dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. Hay un poder en el Evangelio, es lo que no hemos reconocido muchas veces, que hay un poder en el Evangelio. ¿Por qué no nos ponemos de pie? ¿Qué es lo que queremos como personas, como iglesia? ¿Qué es lo que necesitamos redirigir o cambiar o mantenernos en el centro del Evangelio? ¿Qué es lo que quiere hacer el Evangelio por ti y por mí? Quiere que no nos vayamos a un extremo o a otro y poder perdernos. ¿Cuántas personas no se pierden dentro de las iglesias? Jesús mismo dijo, cuando vengan y digan en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto o aquello, que dijo, nunca os conocí, porque no hubo una relación personal con Cristo.
solamente asistíamos, solamente conocíamos o teníamos conocimiento, pero hay una relación personal con Cristo. Es lo que estamos hablando, una relación personal, un interés, convertirse de su propia incredulidad. Hay personas aquí que podemos estar que seguimos siendo incrédulos. Ver cómo pasa el tiempo y nunca nos hemos convertido. Es que pasa el tiempo y no hay una verdadera conversión. Estamos hablando de una conversión donde dejemos el pecado. Ya el pecado no se enseñoreará de nosotros, pero el pecado se sigue enseñoreando. A la menor provocación caemos en relaciones sexuales, caemos en mentiras, caemos en engaños. Eso nos habla de que no estamos centrados en el Evangelio, que hemos creído solamente una apariencia y no hemos dejado que el Evangelio caiga dentro de nosotros, porque fácilmente podemos irnos a un lado. Estar conscientes del estancamiento espiritual en el que podemos estar viviendo, porque siguen y siguen pasando los años y hay un estancamiento. Ya no hay ni más crecimiento ni nos regresamos atrás. Daniel hablaba hace poco en una de las clases, más vale que sean fríos o calientes, pero no tibios. Eso es un estancamiento. Aleluya, Señor. ¿Por qué no oras ahí en tu lugar? Señor, gracias te damos por este día, por esta mañana, Señor. Te pedimos que tú hables a nuestras vidas, Padre, que tú nos retes, y no solamente algo temporal o algo momentáneo, Señor, que decidamos nosotros hacer un cambio total en nuestras vidas, Padre. Entender de una vez por todas que necesitamos centrarnos en ti, Señor. Centrarnos en el Evangelio, Señor. No centrarnos en el que hacen los demás o en lo que deberían hacer los demás para estar bien contigo, Señor. No centrarnos también en la ligereza, en hacer todo lo que los demás hacen, que al cabo Dios me ama, Señor, sino conocerte a ti realmente, Señor. Tener una relación personal contigo, Señor. Ayúdanos en esta hora, Señor. Señor, ayúdanos a conocerte más. Cuando los discípulos se acercaron en una ocasión con Jesús, y yo creo que estaban algo de confundidos, también decía, pues muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y no me conocen? Yo creo que eso sucede muchas veces cuando no estamos realmente concentrados en Cristo. Tanto tiempo hemos conocido de Él o hemos escuchado de Él y no le conocemos, no le hemos llegado a conocer. Yo creo que este es un buen reto para nosotros como iglesia, que decidamos conocerle más, que dejemos a un lado la religiosidad, que dejemos a un lado la ligereza, ¿verdad? Que nos concentremos en lo que la Biblia nos indica hacer, en la obediencia a su palabra. Quiero leer algo aquí más. Cambiar nuestra conducta moralista por una conducta que produce el Evangelio. Y digo, tú mismo escúchate. Yo cuando estaba en la escuela decían, muchas veces tenemos que grabarnos para conocernos más. A veces nosotros no nos damos cuenta la manera como hablamos o cómo nos expresamos, pero cuando nos escuchamos decimos, caray, ese soy yo. Y no sé, a mí no me gusta mucho mi voz. No sé si a muchos que se graban no nos gusta por lo regular la voz, y hay algo que queremos cambiar. Predicar a Cristo resucitado y su salvación por gracia y seguir creyendo. Jesús le dijo a aquella mujer pecadora, te perdono, pero vete. ¿Y qué más le dijo? Y no peques más. No regreses a lo mismo, porque si no es una limpiada tras limpiada. No, vete y no peques más. Sin duda vamos a seguir pecando, pero tenemos, primero de Juan 1:10, tenemos para con nosotros a Jesucristo el justo. Amén. Un abogado que tenemos, que Él puede abogar por nosotros. Vamos a pasar del arrepentimiento a la conversión
por el Evangelio, no por el convencimiento, no por lo atractivo o no atractivo de una iglesia. Y queremos ser una iglesia atractiva, queremos ser una iglesia limpia, una iglesia que tenga buena música, que huela bien y todo, pero que ese no sea nuestro enfoque. Es una conversión, que realmente nos demos cuenta de que el Evangelio está dentro de nosotros, de que realmente nos llegue la palabra, no como un sentimiento, sino como un entendimiento. Dice segunda de Corintios, una tristeza según Dios, porque la tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación. Amén. Digo, se vale llorar, como decimos, y es bueno llorar. A mí me gusta llorar, no soy tan llorón como yo quisiera, pero que haya un cambio en nuestras vidas, una tristeza según Dios, una diferencia de cómo éramos a cómo vamos siendo, un proceso hacia adelante. Amén. Amén. Gracias. Vamos a cantar nuevamente. Si alguien tiene alguna necesidad o algo que haya sido tocado, puede pasar al frente. Me gustaría orar por ti o platicar contigo. Amén. Si alguien tiene una fuerte necesidad, no dudes, pasa inmediatamente mientras cantamos, y después de esto vamos a despedir. Amén, amén. Aleluya. Cuando Cristo se hace vivo en nosotros, podemos tener una conversación con tanta confianza con Él. Es lo que queremos, que nosotros como personas, como iglesia, tengamos una identificación directa con Él, que cualquier cosa vayamos directamente con Él, y que cada día nos centremos más en lo que Él quiere para nosotros. Amén. Que no seamos personas, que no seamos con un pensamiento a un extremo u otro, sino que vayamos siempre centrados. Estas siguientes 3 semanas vamos a seguir hablando todavía de lo que no es el Evangelio, lo que sí es el Evangelio, y la última, los efectos del Evangelio también. Entonces, véngase, va a continuar esta enseñanza. Amén.